cerramos una semana muy importante para las criptomonedas y para la economía en general, en la que hemos visto la primera bajada de tipos desde febrero del 2020 en los Estados Unidos, un momento clave para dar un poco de respiro a los mercados, con el S&P 500 marcando un nuevo máximo, Bitcoin recuperando los $60.000 y con un sentimiento general en el mercado que se ha calmado bastante, al ver cómo la Fed ha virado para evitar a toda costa la llegada de una nueva recesión. Sin embargo, un gigante financiero ha sorprendido con un anuncio importante, alertando a los inversores de la debilidad del dólar y de la crisis de deuda que atraviesa los Estados Unidos actualmente. ¿Y cuál es el papel de Bitcoin en todo esto? En el vídeo de hoy vamos a repasar todo lo que ha estado ocurriendo en el mercado durante esta semana, con anuncios y novedades muy importantes. Y además hablaremos del anuncio de BlackRock que ha vuelto a sorprender a los inversores con sus recientes declaraciones y sobre todo con su gran apuesta por Bitcoin. Pero antes de nada, acuérdate que este vídeo no es una recomendación de inversión, que tienes que hacer tu propio análisis y nunca invertir un dinero que no te puedas permitir perder. Y también te voy a pedir, como no, que destroces el botón me gusta, que ayuda un montón al canal. Muchas gracias. ¿La economía de los Estados Unidos sigue fuerte? Tal y como adelantamos el pasado miércoles, la Fed finalmente decidió bajar los tipos en 50 puntos, algo que los mercados estimaban con un 55% de probabilidades de cumplirse. Una noticia que, tal y como comentamos, tiene dos lecturas. Una positiva, que es la de aliviar la presión de la economía, evitando que ésta siga enfriándose y tratando de poder eliminar la posibilidad de que haya una recesión. Y otra no tan buena, que ha firmado y respaldado incluso el candidato a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, indicando que el hecho de que la Fed haya bajado los tipos de una forma tan brusca en 50 puntos implica o bien que la economía de los Estados Unidos está muy mal y que quieren evitar la recesión sea como sea, o que no es más que parte de su campaña política. No obstante, dejando las especulaciones a un lado, poco después del anuncio vimos, como de costumbre, un evento que sí fue bastante determinante. La famosa rueda de prensa de Powell, en la que el presidente de la Fed compartió su perspectiva sobre la situación actual de los Estados Unidos. En primer lugar, Powell fue bastante tajante anunciando que la economía de los Estados Unidos es fuerte en general, una noticia que alivió bastante los temores de una nueva recesión, justificando además que según sus previsiones esperan que el crecimiento del Producto Interior Bruto se mantenga sólido, y también que su decisión refleja la creciente confianza en que la fortaleza del mercado laboral podría mantenerse. De hecho, indicó que aunque las condiciones del mercado laboral se hayan enfriado, este sigue estando cerca del empleo máximo, y además si se sigue deteriorando pueden responder. Es decir, tratando dos de los temas más importantes de cara a una posible recesión: el mercado laboral y el desempleo, anunciando que consideran que pueden seguir manteniéndose fuerte y que además, en el caso de que flojeen, van a responder. Y luego el PIB, pues pronosticando un crecimiento económico en lugar de una recesión. Luego, tratando el tema de la inflación, Powell afirmó que esta se ha reducido considerablemente, pero que aún sigue por encima de su nivel objetivo. Y es por esto que han llevado a cabo una estrategia tan conservadora con los tipos. Y por último, otra afirmación importante que realizó fue que están abiertos a ir más rápido o despacio con el ajuste de tipos o incluso hacer una pausa. Todo ello con el objetivo principal de encontrar un balance entre la inflación y la recesión. Un punto que muestra que realmente hay un compromiso por parte de la Fed con el mercado y con evitar la recesión, llevando a cabo fuertes bajadas si es que fuera necesario, o con no perder la cabeza bajando los tipos para no volver a descontrolar la inflación. En resumen, estas declaraciones fueron bastante positivas y así se reflejaron en los mercados. De hecho, durante las horas sucesivas, Bitcoin registró una fuerte subida que lo llevó a alcanzar los $62.000. Una subida que también se reflejó en el resto de las altcoins, dejando el color verde en la mayoría de ellas, y destacando sobre todo a Solana, que logró cerrar 2 días muy interesantes que le llevaron de nuevo a tocar los $150, subiendo más de un 20% y recuperando el precio de antes de la caída de agosto. Algo muy similar a lo que vivimos con Ethereum, que por su parte ha registrado una subida de un 6% en los últimos 7 días, o Avalanche, que llegó a subir un 10% en este mismo periodo. Pero este sentimiento no solo se ha mostrado en el sector cripto, sino que también se ha trasladado a otros mercados como el del S&P 500, que abrió el día siguiente del anuncio logrando un nuevo máximo histórico y superándolo de nuevo durante el pasado jueves. Y es que a pesar del temor y la falta de confianza en la Fed, finalmente la semana se ha puesto bastante de cara con noticias muy interesantes. Bitcoin vuelve a levantar cabeza.
Y sin duda alguna esta semana hemos tenido un protagonista con nombre propio, que ha destacado muy por encima del resto, y ese ha sido Bitcoin, que sigue ganando importancia y protagonismo en los Estados Unidos y convirtiéndose en una realidad para la mayoría de las instituciones del país. Y es que durante la tarde del pasado viernes se revolucionó el mercado con una noticia publicada por el famoso Jason Brett, ex regulador de mercados capitales de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos durante la crisis financiera global. Y entrando un poco en contexto, Jason publicó un artículo en el medio de noticias Unchained, en el que informaba que BNY Mellon, más conocido como The Bank of New York Mellon Corporation, una famosa multinacional bancaria estadounidense que actualmente es nada más y nada menos que el banco de custodio más grande de todos los Estados Unidos, se había convertido en el primer banco de los Estados Unidos en recibir la exención de la SEC de la norma SAB 121. ¿Y eso qué significa, Hugo? Pues básicamente, durante una audiencia publicada en Wyoming, el BNY se convirtió en el primer banco en recibir una extensión de las reglas de la SEC para la custodia de activos digitales. Un gran avance para los bancos que buscan empezar a adentrarse en el sector de las criptomonedas a nivel institucional, que explicado de una forma más sencilla y sin demasiados tecnicismos, según Chris Land, asesor general de la senadora estadounidense y pro-cripto Cynthia Lummis, este paso ha despejado el camino para que BNY pueda empezar a ofrecer a sus clientes custodia institucional de activos digitales. Y como seguramente sabrás, la SEC ha estado complicando bastante la expansión del sector cripto durante los últimos años, con leyes y normas no demasiado claras que impedían el crecimiento del mismo y la expansión a nivel institucional, escudándose en eso de que era parte de su plan para proteger a los inversores. Sin embargo, desde la aprobación de los ETF de Bitcoin y viendo cómo gigantes de la talla de BlackRock o Fidelity están apostando fuerte por Bitcoin y dándose cuenta del creciente interés por parte de sus clientes, su posición ha empezado a cambiar de forma considerable y han comenzado a ver a Bitcoin con otros ojos. Algo que ha conducido en este caso a empezar a explorar la posibilidad de que los bancos empiecen a ofrecer servicios de custodia de Bitcoin a sus clientes. Y aunque aún no esté muy claro todo esto y sea solo una primera institución, en este caso BNY Mellon supone un paso clave para Bitcoin y abre las puertas a que en el futuro se expanda a nuevos bancos. De hecho, esto es algo que ha comentado en varias ocasiones Michael Saylor, cuando daba su pronóstico de que Bitcoin se iría a los 5 millones por moneda en los próximos años, afirmando que el primer paso eran los ETF y que luego cuando alcancemos la custodia bancaria de Bitcoin solo sería cuestión de tiempo para que el precio se disparase hacia arriba, impulsado por su escasez, por no poder ser controlado por gobierno, ser descentralizado y libre. Y es que tal y como hemos comentado en varias ocasiones, aunque el precio durante los últimos meses haya estado lateralizando en comparación con otros ciclos, la evolución de Bitcoin ha sido brutal y el avance a nivel institucional en términos de adopción tarde o temprano se va a acabar reflejando en el precio. Y hablando de Saylor, esta semana ha vuelto a acaparar la atención de los inversores tras anunciar una nueva oferta de notas de MicroStrategy con el fin principal de continuar recaudando liquidez y destinándola a aumentar la posición de MicroStrategy en Bitcoin. Una oferta que completaron el mismo día 20 de septiembre alcanzando los más de $1.000 millones. Y como suele ser de costumbre, poco después del anuncio de la recaudación, Saylor publicó en su cuenta personal de Twitter la compra de Bitcoin, anunciando que MicroStrategy había adquirido otros 7.420 Bitcoin por unos $558 millones aproximadamente, es decir, un precio medio de $61.750 por Bitcoin. Una nueva compra con la que ya acumulan la friolera de 252.220 Bitcoin, a un precio medio que aún sigue estando por debajo de los $40.000, lo que supone que en el momento de la grabación de este vídeo sean unos beneficios no realizados de casi $6.000 millones. Pero esto no ha quedado aquí, sino que la madrugada del mismo viernes también recibimos una noticia importante relacionada con Bitcoin, y esta vez de la mano del gigante BlackRock. Y es que siguiendo con lo que comentábamos anteriormente, la SEC ha aprobado el listado y trading de opciones sobre el spot ETF de Bitcoin de BlackRock, es decir, permitiendo que BlackRock empiece a ofrecer a sus clientes el trading de opciones sobre su ETF de Bitcoin, más allá del servicio spot que aprobaron en el mes de enero. Otro hecho clave en cuanto a la adopción que demuestra cómo este gigante sigue apostando muy fuerte por este activo en los últimos años. ¿BlackRock dice que Estados Unidos está en problemas?
Y para terminar vamos a hablar de un tema que ha causado bastante revuelo y polémica esta semana, del que también ha sido protagonista BlackRock. Todo ello a raíz de un artículo publicado por Forbes, en el que el famoso medio de noticias informaba que BlackRock se estaba preparando en silencio y a través de Bitcoin para una crisis de la Fed de más de 35 billones de dólares. Y es que tal y como comentamos en un vídeo hace unos días, que por si no lo has visto te dejaré el enlace en la descripción porque es muy pero que muy interesante, el dólar estadounidense está atravesando una situación muy delicada. Y todo ello a raíz de la fuerte crisis de deuda que atraviesan, que no ha parado de crecer en los últimos años y ya ha superado los 35 billones de dólares. Y sin detenerme demasiado en este tema, y para que lo puedas entender todo bien, actualmente hay una fórmula importante que se utiliza para ver la situación y gestión de deuda de un país, que es el ratio de endeudamiento, con la que se mide el porcentaje de deuda de un país en función de su PIB. Es decir, según la fórmula sería deuda entre PIB. De tal forma que si un país posee una deuda sostenible, el PIB debe ser al menos 3 veces superior al de la deuda, lo que le daría un ratio de endeudamiento de un 30% más o menos. Y luego tenemos el nivel del 60%, que ya empieza a ser un nivel crítico que en Europa siempre tratan de evitar. Y ya para terminar, el 90%, que significa que por cada euro de PIB estás endeudándote el 90%, un nivel que según muchos inversores ya es insostenible, porque provoca que tu deuda ya no sea rentable. Es decir, que si te piden un euro no van a ser capaces de sacar un rendimiento que pueda cubrir esa deuda. Pues para que te hagas a la idea, el ratio de endeudamiento de los Estados Unidos actualmente es mayor a un 105% y va camino de un 115%. Una situación preocupante que ha empezado a despertar polémica entre muchos inversores, y uno de ellos ha sido BlackRock, al que le han saltado ya las alarmas al ver cómo la deuda de los Estados Unidos está aumentando a un ritmo de $1 billón por cada 100 días. Y de hecho han plasmado esta preocupación a través de un reciente análisis realizado por su director de ETFs, por su director de activos digitales y por su director de macroeconomía global de renta fija, con el que han concluido lo siguiente. Las crecientes preocupaciones en los Estados Unidos y en el exterior sobre el estado de los déficits y la deuda federal de los Estados Unidos han aumentado el atractivo de los posibles activos de reserva alternativos como posible cobertura contra posibles eventos futuros que afecten al dólar estadounidense. Un miedo por la deuda de Estados Unidos que no ha parado de crecer y que está empezando a provocar que los inversores busquen refugio en esta situación en otros activos como es Bitcoin. Y tal y como afirma BlackRock, en nuestra experiencia con los clientes hasta la fecha, esto explica una parte sustancial del creciente interés institucional en Bitcoin, describiendo así a Bitcoin como un diversificador único para poder protegerse contra el riesgo económico y político. Y añadiendo además lo siguiente: si bien Bitcoin ha mostrado ejemplos de cómo movimientos a corto plazo con acciones y otros activos de riesgo, a largo plazo sus impulsores fundamentales son marcadamente diferentes, y en muchos casos en comparación con la mayoría de los activos de inversión tradicionales. Unas declaraciones muy importantes que reiteran cómo este gigante confía cada vez más en Bitcoin y ve a este activo como una solución y alternativa factible con la que huir de la debacle del dólar. Pues esto es todo por hoy, muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final. Recuerda, como siempre, destrozar el botón me gusta, suscribirte y sobre todo activar las notificaciones, que durante la primera hora respondo a todas vuestras dudas y comentarios. También me puedes seguir en mis cuentas de Instagram, X y Telegram, donde publico todos los días. Muchísimas gracias por estar aquí, que ya sabes que sin ti esto nunca sería posible. Que tengas un día increíble y nos vemos en el próximo vídeo. Save to invest and have healthy pockets.